Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la tercera clase asincrónica de esta materia. Estamos con el profesor Alfredo Espíndola. Bueno, a modo de repaso, nosotros en esta unidad uno hemos pasado por el texto de Dauria, el texto de Cotarelo y ahora el texto de Rodríguez. Como habíamos anunciado en la clase en vivo, nosotros lo que pretendemos es que cada bibliografía que les proponemos como obligatoria, poder analizarla en las clases asincrónicas y hacer una aproximación a los principales contextos. En el texto de Dauria, ustedes vieron una definición de Estado, los elementos principales que caracterizan al Estado y una pequeña evolución histórica hasta llegar a lo que él denomina el Estado, porque dice que es una tautología pensar que uno puede decir Estado moderno porque el Estado es un fruto de la modernidad. Después han visto los distintos tipos de Estado y cómo juega el poder y la organización del poder en cada uno de esos estados, el absoluto, el liberal, el de bienestar. Y ahora en el texto de Rodríguez vamos a profundizar en el estado de bienestar, ¿sí? Así que los dejo con el profesor Alfredo, nos seguimos viendo en el aula. Los felicito por haberse puesto al día con las actividades y los invitamos a que las realicen para que vayan paso a paso y gradualmente eh, asimilando el conocimiento. ¿Sí? Así que nos estamos viendo ahí en el aula. Ahora voy a compartir pantalla y este Power también lo van a tener disponible en el aula, así que no se preocupen. Bueno, como están acá, entonces vamos a trabajar con lo que sería el último de los contenidos que corresponde a la unidad número uno. La bibliografía para trabajar con estado de bienestar es un artículo muy breve de un sociólogo argentino que se llama Alejandro Damián Rodríguez, y la idea es que ustedes, para tener esta aproximación en particular a esta tan particular configuración del Estado contemporáneo, la hagan a partir de ese texto, más estas diapositivas, más la clase con la que nosotros ahora estamos trabajando. Y en este sentido, eh, ¿cómo nos ubicamos acá? Ya algo con Florencia quedó explicitado. Yo voy a tratar de puntualizar eso mismo, pero con un poco más de detalle. ¿Cuál es la idea? Que ustedes logren ubicar que en el marco de lo que eran las distintas tipologías del Estado, con Cotarelo nosotros delimitamos que la cuarta configuración era el Estado social y democrático de derecho, que corresponde en lo que tiene que ver con las relaciones Estado-economía al keynesianismo, que fue una respuesta a la crisis del 29 y que se desarrolla a partir de la década del 30 del siglo XX. ¿Mm? Primero en Estados Unidos, en Europa noroccidental y luego en el resto de Occidente. Pues bien, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque cuando hablamos de estado de bienestar estamos hablando de aquella configuración estatal que continúa la línea de lo que Cotarelo denomina Estado social y democrático de derecho, pero que ya se localiza en la segunda, a fin de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de los años 50 del siglo XX. ¿Mm? Entonces, ese Estado social y democrático de derecho al que alude Cotarelo, que surge con la crisis del 29, en el marco de lo que es el keynesianismo, resulta, digamos, profundizado y adquiere la fisonomía completa de lo que nosotros consideramos como estado de bienestar a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, en particular a partir de los 50 del siglo XX. ¿Mm? Y ¿por qué nosotros hacemos como esta parada en el estado de bienestar? Porque el estado de bienestar es la forma de Estado que subsiste hasta la actualidad, ¿m? Aun cuando permanentemente sea desafiado. ¿M? Ha sido desafiado en los 70, ha sido desafiado en los 80 del siglo XX, sigue siendo desafiado en el siglo XXI. La primera gran, digamos, batalla que tuvo que librar, digamos, el estado de bienestar en el sentido de para sortear, digamos, cuestionamientos a su configuración,
es la que va a surgir en los 70 del siglo XX con lo que se conoce como la crisis del petróleo, que fue un evento de octubre del año 73 que consistió en que los países de la OPEP, es decir, los países integrantes de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, decidió no exportar más crudo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur que había enfrentado a Israel con Egipto y Siria. Entonces, ¿qué pasó? eh, Ante este bloqueo, el precio del crudo subió enormemente y esto generó una paralización de la actividad económica de Estados Unidos y de Europa Occidental. ¿Mm? Piensen ustedes que es la época de los autos que consumen un montón de combustible, de una cilindrada enorme. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso empiezan incluso a explorarse nuevas formas de energía para no tener que depender justamente del petróleo de Medio Oriente, todo a partir de la crisis del Yom Kippur, que al elevar el precio del crudo generó en los países industrializados inflación y desempleo, que fue, digamos, una fórmula explosiva para el estado de bienestar, porque era muy difícil de controlar la ocurrencia simultánea de estas dos variables. Nuevamente es desafiado porque es caro, con los 80 del siglo XX y estamos pensando en lo que fue Bush en Estados Unidos, Bush padre, luego Bush hijo, lo que fue Margaret Thatcher en Inglaterra y luego nuevamente, y en los 90 esto en América Latina con Menem, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, ¿m? Versiones del Estado liberal remozadas, profundamente críticas del Estado liberal, del Estado del bienestar, perdón, y en ese sentido se habla de que ha sido desafiado nuevamente en los 80 del siglo XX, con impacto en los 90 del siglo XX en nuestra región, y sigue siendo desafiado incluso en el siglo XXI. Esto para ponernos a cuenta de por qué trabajamos en particular el estado de bienestar, porque es la fórmula del Estado actualmente vigente. ¿Mm? Ahora bien, si nosotros pensamos en específicamente estado de bienestar, eh, lo que tiene que tener en cuenta es que fue la fórmula de sociabilidad que se encontró para que puedan convivir la democracia como régimen político con ¿m? el capitalismo como sistema económico. ¿M? Y esta convivencia, este maridaje entre democracia como régimen político y capitalismo como régimen económico, en sus orígenes fue la respuesta que da el Estado liberal a la cuestión social, es decir, a la demanda por las enormes condiciones de privación de derechos que había conllevado la revolución industrial. Entonces esto generó pobreza, condiciones laborales extremadamente precarias para trabajadores y trabajadores. Todo esto va a desafiar a ese Estado liberal que para evitar que se haga la revolución aparece como un Estado que recepta esa cuestión social. Esto en sus orígenes. Estamos pensando en la primera parte del siglo XX, con que lo que estalla con la crisis del 29, que es lo que Cottarelli lo denomina Estado Social y Democrático de Derecho, y de nuevo luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de mediados de los 50. Y en la actualidad, el estado de bienestar se presenta como la única posibilidad de alcanzar una ciudadanía universal. Esto es el reconocimiento de las personas como destinatarias de la cobertura de una serie de necesidades mediante un sistema de derechos a partir de un debate muy profundo respecto a la definición de lo que son esas necesidades y esos derechos. Es notable advertir que esta fórmula es la fórmula que Eva Perón va a tomar en la segunda mitad del siglo XX cuando diga a cada necesidad hay un derecho, cuestión que ha sido totalmente puesta en crisis incluso en el gobierno actual, en donde se ha puesto sobre el tapete la idea de que no necesariamente hay que pensar que a cada necesidad corresponde un derecho porque los recursos para satisfacer necesidades son limitados. Por supuesto, lo que se puede responder a esta posición es que el problema no es la falta de recursos, sino la distribución de esos recursos. ¿Mm? Entonces, justamente, la posición que nosotros podamos adoptar frente a lo que es el estado de bienestar va a ser justamente una función de la forma en que nosotros consideremos que deben balancearse derechos y necesidades. ¿Mm? Ahora bien, el estado de bienestar
en los países industrializados ha adoptado diferentes configuraciones y esto reverbera luego en los distintos lugares del mundo en donde se ha implantado, como ser, por ejemplo, América Latina. Y si nosotros tenemos que ver cuáles son las tipologías del estado de bienestar, es decir, cómo se ha implantado concretamente en los países industrializados primero, la referencia ineludible es un autor danés que se llama, un sociólogo danés que se llama Gösta Spink Andersen, que lo que hace es presentar, digamos, la idea de que hay distintos tipos de estado de bienestar. ¿Mm? Y es un autor de referencia para trabajar estado de bienestar, ¿por qué? Porque a diferencia de otros sociólogos o economistas que pensaban al estado de bienestar a partir de otras variables independientes como la clase, o las relaciones de poder, o la economía, la característica de Gosta Spink-Andersen es que trata de pensar al estado de bienestar y hacer una tipología de estados de bienestar pensando al estado de bienestar per se, es decir, no mirando una variable independiente en particular, sino viendo qué es lo que caracteriza específicamente al estado de bienestar. Y es así que él dice, en el mundo industrializado, nosotros podemos diferenciar tres grandes tipos de estado de bienestar. Y eso es, digamos, como fundante, que son el estado de bienestar liberal, el corporativista y el socialdemócrata. Lo que les debe quedar claro es que estas variantes del estado de bienestar, lo que tienen en común es que todas representan una salida al estado liberal, o estado mínimo, o estado vigilante, o estado gendarme, es decir, de aquel Estado, nosotros lo hemos denominado con Cotarello como Estado liberal, que deja librar a las relaciones sociales al mercado. ¿Mm? Y en ese sentido, estos tres tipos de Estado invitan a pensar y retengan, por eso está subrayadita esa expresión que me parece muy ilustrativa de Rodríguez, pensar al Estado como una fuerza activa en el ordenamiento de relaciones sociales, que va a determinar que el Estado diga, no es como sucede con el Estado liberal, que hay que dejar libradas las relaciones económicas al libre juego de la oferta y la demanda, sino que hay que tener, el Estado tiene que tener algún grado de intervención en la economía. Eso es lo que tienen en común. Sin embargo, vamos viendo las diferencias. Tratándose del estado de bienestar liberal, la matriz de pensamiento a la que responde es la liberal, el liberalismo anglosajón, que mira al individuo. ¿Mm? Y en este sentido, el estado de bienestar liberal es el más cercano al estado mínimo del siglo XIX. Tratándose del estado de bienestar corporativista, en cambio, la matriz europea cambia acá. Ya no es liberal, sino que es la liberal anglosajona, insular, sino que es la matriz europea continental del pensamiento social de la centralidad de las corporaciones en la formación del Estado. Por eso se llama corporativista, porque es ese Estado que piensa que la sociabilidad política tiene que surgir de una suerte de entente, entendimiento, vinculación del Estado con distintas corporaciones, dígase iglesia, corporaciones de oficios, ¿m? Y desde el Estado corporativista el acento se coloca en quiénes, en las corporaciones. No interesa el individuo como en el Estado liberal, sino la corporación. El individuo en todo caso es relevante en tanto y en cuanto se encuentra inserto en una corporación. Y el estado de bienestar corporativista ya representa efectivamente una toma de distancia más acentuada respecto del estado mínimo del siglo XIX, respecto del estado liberal. Y en tercer lugar tenemos el estado de bienestar social demócrata, que corresponde a una, digamos, a un cruce entre el pensamiento liberal y el pensamiento social. Un cruce que va a determinar que el acento se coloque en el individuo, pero para bienestar de toda la sociedad. ¿Mm? Y aquí ya, con el estado de bienestar socialdemócrata, nos ubicamos en las antípodas del estado liberal. ¿Mm? Pero ahora lo vamos a ver más definidamente cuando sigamos haciendo este análisis comparativo de por qué el estado de bienestar socialdemócrata es el que está verdaderamente en las antípodas del estado liberal. Sigamos con las diferencias. El estado liberal, de bienestar liberal, perdón, tiene implantación en lo que es América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá, y en Oceanía, en particular sobre todo en Nueva Zelanda.
El corporativista, el estado de bienestar corporado, tiene implantación en todo lo que tiene que ver con los países de Europa noroccidental continental, los países, digamos, que son linderos del Rin, por eso se llama los países del capitalismo renano. Esos estados altamente industrializados de Europa noroccidental, en particular Alemania y Francia, también Austria. Y finalmente, el estado de bienestar socialdemócrata, el que está en las antípodas del estado liberal, tiene implantación en lo que es la península escandinava y en ese estado atlántico que está bien alejado de Escandinavia y del resto de Europa, que es Islandia. Y veamos las diferencias en cuanto a cómo se ocupan, digamos, de la asistencia a los más desfavorecidos en cada uno de estos tipos de estado de bienestar. Tratándose del estado de bienestar liberal, la asistencia social está focalizada en los que no tienen ningún medio de subsistencia. ¿Mm? En este sentido, va a tener dificultades para justamente brindar ayuda a quienes no carecen por completo de medios de subsistencia. Es decir, el estado de bienestar liberal no va a permitir que una persona se muera en la calle de hambre, digamos. Pero, ¿mm? sí va a tener dificultades para brindar cobertura a aquellas personas que no están en esa situación de privación tan extrema, pero sin embargo están en una situación de pobreza. Tratándose del estado de bienestar corporativista, aquí la asistencia social se focaliza, porque es un estado corporativo, en las personas en tanto integrantes de una corporación. Entonces yo los derechos que tenga van a ser una función de la corporación a la que yo pertenezca. ¿Mm? El privilegio se da en el marco de relaciones laborales formales a partir de acuerdos corporativos entre las organizaciones estatales y las organizaciones sindicales. ¿Eh? Entonces, si yo pertenezco a la corporación metalúrgica o en general a la corporación industrial, capaz que tengo una asistencia social X y si pertenezco a la corporación de los docentes, otra. ¿Mm? Y la dificultad que tiene el estado de bienestar corporativista es para asistir justamente a qué? A aquellas personas que tienen algún grado de privación de derechos, pero que no están incorporadas formalmente a una corporación. ¿Por qué? Porque no tienen relaciones laborales formales. ¿Mm? Es decir, le cuesta brindar cobertura a los excluidos, es decir, quienes se encuentran por fuera del mundo del trabajo formal. Y finalmente, el estado de bienestar socialdemócrata, a diferencia del liberal y el corporativista, extiende el abanico de destinatarios de necesidades insatisfechas enormemente. Todo aquel que tenga una necesidad va a tener un derecho para poder hacerla valer. Hay una asistencia social intensa. ¿Mm? Pero ¿cuál es el problema? Es un estado de bienestar caro. Entonces sus dificultades tienen que ver con el financiamiento. Pues bien, esta está, digamos, especificación en torno de lo que tienen en común. ¿Qué cosas los diferencian en cuanto a su matriz ideológica, a cómo focalizan la asistencia social, a la geografía de implantación en la que se verifican? Veamos ahora tres tópicos en particular para analizar el funcionamiento del estado de bienestar en sus tres tipos. ¿Mm? Veamos, primera cuestión, son bastante breves. Quiero que ustedes lo que traten es de retener los conceptos que corresponden a cada una de ellas para poder diferenciarlos. Primero, ¿cómo afrontan el problema de la desmercantilización estos tres tipos de estados? Ustedes me dirán, ¿qué es la desmercantilización? Es justamente la acción estatal a partir de la cual un determinado bien o servicio se saca del mercado y se lo convierte en un derecho en el sentido de que el Estado asume su prestación. Entonces, un Estado va a ser de bienestar más intenso en la medida en que desmercantilice más bienes y servicios. Dicho esto, entonces, el Estado de bienestar liberal tiene baja desmercantilización y de hecho tiende a estigmatizar a las personas que necesitan asistencia social, son los caídos del sistema. El estado de bienestar corporativista, en cambio, tiene una desmercantilización media, que tiene que ver con las relaciones laborales formales, es decir, con formar parte de una corporación, que es la condición de posibilidad de que una persona adquiera determinados derechos eh, para dar cobertura más intensa a sus necesidades. Mientras que, en cambio, el estado de bienestar socialdemócrata tiene una alta desmercantilización. ¿Por qué?
porque justamente la asistencia es una condición que accede a la noción de ciudadanía. Yo como ciudadano soy titular de una pluralidad de derechos. Esos derechos, entre otros, comprenden que justamente la posibilidad de que yo vea cubiertas mis necesidades básicas. Entonces, por eso alta desmercantilización. El Estado de Bienestar Social Demócrata saca muchos bienes y servicios del mercado para que el Estado les brinde cobertura por sí mismo. Segundo tópico en común, la cuestión de la estratificación social, es decir, cómo se dan las escalas sociales en el estado de bienestar en sus distintas configuraciones. Tratándose del estado de bienestar liberal, la estratificación social es dual. Por un lado están los ganadores, que no requieren asistencia social. Por otro lado están los perdedores, que requieren asistencia social. Son los underclass, son los parias, son las personas que están totalmente fuera, ¿m?, de cualquier tipo de satisfacción de necesidades más básicas. ¿M? ¿Cómo es la estratificación social en el estado corporativista, de bienestar corporativista? Está diversificada, pero por corporaciones. Entonces, de acuerdo a la corporación a la que yo pertenezca, accedo a distintos tipos de bienes y servicios o a mayor o menor intensidad de bienes y servicios. ¿Mm? Para que ustedes lo vean acá comparativamente con la situación en Argentina. Yo tengo menos acceso a bienes y servicios, incluso tengo menos acceso a que me aumenten el sueldo si soy docente universitario, más no si estoy en la corporación de la bancaria, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cada corporación tiene su poder y su forma de justamente alcanzar las prestaciones que demanda. Y finalmente, el Estado de Bienestar Socialdemócrata tiene una estratificación social baja por su enfoque universalista de provisión de bienes y servicios de los sectores medios a toda la población. Y quiero insistir con esto por si no lo destaqué antes lo suficiente. La medida, digamos, del Estado de Bienestar Socialdemócrata es: yo le voy a dar a todo el mundo lo que tiene que tener una persona que forma parte de un sector medio. Y esa es la filosofía de, entonces, la baja estratificación. Y en cuanto al tercer tema, es la cuestión del empleo. Un gran desafío para todos los estados de bienestar, de ayer, de hoy y de siempre. Fue un desafío en su implantación en los 50, fue un desafío en las crisis de los 70, los 80, los 90, en nuestros días es un desafío en donde justamente hay una permanente disputa por recortar, digamos, las dimensiones del estado de bienestar, aunque sin salirnos por completo de él. ¿Mm? Entonces, la cuestión del empleo, les decía, es una cuestión altamente delicada por un contexto desafiante en todos los casos, que es justamente la fuerza de trabajo crecientemente reducida, porque el problema de Europa, por ejemplo, la baja tasa de natalidad, algo que está llegando a América Latina, más el envejecimiento de la población, algo que afecta enormemente a Europa, pero incluso a las ciudades más pobladas de Argentina también la está afectando, sumado a justamente problemas económicos que tienen que ver con los altos costos del estado de bienestar. Es decir, cuando un estado de bienestar es más grande, es más caro y entonces demanda de más recursos para sostenerlo, más las crisis globales. Dígase la crisis del petróleo en los 70, dígase las crisis financieras internacionales, todas las que hemos tenido, ¿no? El efecto tequila, la crisis de Rusia, etcétera. ¿Mm? Y frente a esta cuestión del empleo, ¿cómo responden estos distintos tipos de Estado? El Estado de bienestar liberal, desregulando del mercado de trabajo distintas cuestiones para habilitar justamente condiciones de trabajo menos onerosas para el empleador. Trabajos a medio tiempo, trabajo por contrato, baja de salarios, reducción, de cargas laborales a cargo del empleador. El estado de bienestar corporativista pretende hacer lo mismo que el liberal, recorte. ¿Ah? Pero le cuesta más porque las corporaciones, sobre todo cuando son poderosas, pueden llegar a desafiarlo muy intensamente al Estado. Y ahí en el texto hay un ejemplo que es: y siempre Francia, ahora eran los chalecos amarillos, de nuevo están activos otros grupos de, de ciudadanos franceses tienen una ciudadanía como muy activa. El estado de bienestar francés corporativista, cuando quiso flexibilizar, por ejemplo, en el ámbito laboral, el tema previsional,
desató una huelga general violenta en Francia en 2010 ante la propuesta de un cambio de edad jubilatoria de 60 a 62 años, que finalmente pasó, pero ahora quieren extenderlo a más años y de nuevo aparecen los problemas. Y en cuanto al estado de bienestar socialdemócrata, por supuesto, como es muy fecundo en derechos, no propone como fórmula de subsanar la cuestión del empleo, flexibilización laboral o bajar la carga tributaria al empleador o lo que sea, ¿no? Como lo hacen en mayor medida el estado de bienestar liberal y en menor medida el corporativista, sino que lo que hace es, por ejemplo, promover el trabajo femenino para sumar fuerza activa de trabajo. Esto fue muy notable en Escandinavia, donde a partir de los 80 del siglo XX hubo toda una política de incorporación de las mujeres al trabajo como una forma justamente de sumar fuerza activa de trabajo frente a eh, la creciente reducción de trabajadores por la baja tasa de natalidad y envejecimiento de la población. El problema de esta solución es que tiene un techo, digamos, por supuesto. Y entonces, fijadas, digamos, estas diferencias en lo que tiene que ver con cuestión del empleo, estratificación social, ¿m? La cuestión de la desmercantilización y todas las otras diferencias que hemos analizado, la pregunta que nosotros nos hacemos, y nos lo hacemos de la mano de justamente eh, Rodríguez, que es el autor del texto, es ¿y qué pasa en Argentina? ¿Cómo se receptó el estado de bienestar? Porque, y a esto yo siempre en el grado, en las carreras de Derecho, con Florencia insistimos mucho, que es la cuestión de que el estado de bienestar siempre está presente, ¿m? Con menor o mayor intensidad, pero siempre está presente. Pero bueno, ¿cuál es el que tenemos en Argentina? Y bueno, siguiendo a otros dos autores que son Lobolo y Barbeito, Rodríguez nos dice, en sus orígenes, pensemos en mediados del siglo XX, peronismo, etcétera, el estado de bienestar en Argentina se presenta como un híbrido de estado de bienestar corporativista y socialdemócrata. ¿Por qué es un mixto de estado de bienestar corporativista y socialdemócrata? Porque en algunas cosas es corporativista y en otras socialdemócrata. Es corporativista, por ejemplo, en materia de previsión social, obras sociales, asignaciones sociales, que los trabajadores tienen distintos sistemas según la corporación a la que pertenezcan. Es decir, hay un sistema de jubilaciones para los empleados estatales, otro sistema de jubilaciones para los metalúrgicos, otro sistema para los docentes universitarios, dígase, etcétera. ¿Y dónde se ve el componente socialdemócrata? En las prestaciones universales en materia de salud y educación, que es la gran característica de Argentina, definitoria y diferenciadora de respecto a lo que es el resto de la región, ¿m? Y es una característica que muy pocos países del mundo tienen y que hace décadas que viene siendo puesta en cuestión porque justamente tiene alto costo. ¿M? Pero también se supone que tiene altos beneficios. Ese es el debate, el intenso debate que hay detrás de todo esto y de la forma en que vemos que tiene que ser la, la articulación del estar juntos. ¿Mm? Y después dicen, lo vuelve Barbeito que cita Rodríguez, ¿qué pasa hoy en día? ¿Mm? ¿Qué pasa a partir de los 90 del siglo XX con esta recepción que hubo en nuestro país del consenso de Washington? Flexibilización laboral, privatización de empresas estatales, el discurso menemista, digamos, Estado chico, Estado eficiente, Estado que no sea elefantiásico, que satisfaga todas las necesidades, que no se desgaste satisfaciendo necesidades que los particulares y los privados por sí solos pueden muy bien satisfacer. Bueno, lo que dicen estos autores es que el Estado argentino mantiene su fisonomía de mixto como estado de bienestar corporativista y socialdemócrata, aunque sumando altas dosis de Estado liberal en materia laboral, en la búsqueda de una sociedad de ganadores y perdedores. Y mejor no lo hagamos opinar a Lobo y Barbeito y tampoco a Rodríguez acerca de qué es lo que estaría pasando. Miro para acá porque está Flor fuera de foco, pero está acá con respecto a lo que se está debatiendo en la actualidad respecto de, digamos, un gobierno nacional que está como muy enfocado en una fórmula de estado de bienestar liberal, porque aunque no lo quiera, sí brinda prestaciones a los que se caen del sistema para que justamente no le prendan fuego al sistema,
¿Ah? Y aquellos que demandan, no, un estado de bienestar más intenso, con una fisonomía corporativa o cuanto mejor socialdemócrata. Y hasta aquí estamos entonces en esta presentación de estado de bienestar, que es muy importante porque nos lleva a nuestros días, para que ustedes cuando vean las cuestiones que se tematizan en el área de seguridad, también tengan como variable incorporada cuál es el contexto de Estado en el que se discuten, por ejemplo, las políticas públicas criminales, etcétera. No sé, Florencia, si te quedó algo pendiente o si te resuena algo. Con respecto a la última parte del texto, me parece interesante que él, cuando hace una reflexión de los desafíos y de lo que queda para pensar, que no, él aclara que no lo va a desarrollar en el texto, me gusta esta idea del estado de bienestar pensado desde la ciudadanía, cómo el binomio ciudadanía y estado de bienestar tienen que jugar juntos, ¿sí? Y pensando en esta idea de la Argentina, cuando recién comienza, cómo la educación fue de la mano de la ciudadanía, ¿sí? Se construyó de esa forma y él vuelve a retomar eso y los trata como un binomio que no puede ir por separado. Y también me gusta pensar esto que nos deja al final de la renta universal, que eso se estuvo discutiendo en Grecia, en los países escandinavos. Más recuerdo que había salido una edición en el Le Monde Diplomatique que hablaba los pros y los contras de esa renta, que no es la asignación universal que nosotros tenemos en la Argentina, sino que los países europeos que ya tienen muchas soluciones y respuestas para demandas de la población, pensaban que había que valorar más el tiempo de ocio y se ha discutido esto. Entonces me parece interesante que en algún momento ustedes puedan buscar información acerca de esto. Si hay algún artículo ya les voy a agregar, porque pone en debate todo esto que venimos hablando y cómo los países europeos también tienen algunos interrogantes de cómo seguir. Entonces, en la última parte le deja abierto esto de poder pensar en esta renta universal y esto del concepto de ciudadanía. Y algo que vos habías dicho, Alfredo, en la clase sincrónica, y ya con esto cierro, cómo presupone este autor que todo el mundo globalmente tiene estado de bienestar, le quieran llamar así o no, va a poner énfasis en un elemento, en otro, pero él presupone que hay un estado de bienestar, ¿sí? Bueno, nada más para agregar. Bueno, nos vemos en la próxima clase sincrónica o en la sincrónica. Gracias.